Cuando vi la escena de la rebanadora de pan en Fear Street Part 1 1994, pensaba que esta trilogía de Netflix no podría tener ninguna escena más sangrienta, pero me equivocaba por completo. Después de haber visto Fear Street Parte 2 1978, tengo claro que este festival de sangre está aumentando y probablemente aumente un poco más en la tercera entrega que veremos la semana que viene. Cinefilos, hoy os vengo a hablar de Fear Street o La calle del terror parte 2 1978, la segunda entrega de esta trilogía que ya está disponible en Netflix. Looks like blood. Do you have a better idea? Maybe. Who are you? Nick Good. Bad things always happen to Shady-Siders. You feel it, don't you? There's something holding us down. Who's seen us? Run! Bueno, pues la primera entrega la pudimos ver la semana pasada y os dejo la crítica y mi opinión totalmente libre de spoiler y luego con una pequeña parte de spoiler explicando el final de esa primera entrega aquí arriba en una tarjetita y abajo en la descripción. Hoy os vengo a hablar de la segunda entrega. Esta segunda parte comienza justo donde lo dejamos en la primera entrega, con nuestros supervivientes Dina y Josh que habían amordazado a su amiga que había sido poseída por la bruja y que ahora van en busca de más respuestas sobre este tema de la bruja a casa de la única superviviente de la masacre del campamento que tuvo lugar en 1978 en Shadyside. Allí Cindy les contará todo lo que ocurrió en ese campamento, en lo que rápidamente convertirá esta secuela en una precuela de la película anterior. Igual que en la crítica anterior, voy a hacer una pequeña parte sin spoiler para daros mi opinión, sin entrar totalmente en la trama, sin desgranarla, sin explicarla, sino simplemente voy a dar mi opinión y os voy a contar un poquito de qué va esta segunda entrega. Como ya he dicho, esta entrega se sitúa en 1978. Vamos a ver uno de los asesinatos múltiples que tuvieron lugar en toda la historia de Shadyside, como ya pudimos ver en la película de 1994. Concretamente vamos a ver la masacre que tuvo lugar en el campamento Nightwing. En el campamento tenemos una variedad de personajes como por ejemplo una niña inadaptada, Siggy, interpretada por Sadie Sink, que a diferencia de lo que comenté la semana pasada de que no habían aprovechado a la actriz Maya Hawke, aquí sí que Sadie Sink es una de las protagonistas de la película, por lo que un punto positivo para esta nueva entrega. También tenemos a su hermana Cindy, al novio de Cindy, Tommy, y un gran grupo de otros personajes que se preparan para la noche más especial de todo el campamento, la noche del Color War, la guerra de colores, donde se enfrentarán los habitantes de Shadyside con los habitantes del pueblo rival. Pero mientras los niños se preparan para pelearse unos contra otros en este atrapa la bandera típico, un asesino se esconde completamente a la vista de todos. Y es que este asesino con un hacha y enmascarado creará una masacre al más puro estilo de Viernes 13. De hecho, el propio asesino recuerda a Jason en la película de Viernes 13. Esto lo comenté también la semana pasada, que son personajes asesinos que como que recrean villanos típicos, asesinos típicos de las películas de terror de los años 80, 90 y 70. Y es que, como comenté la semana pasada, parece que es algo típico de que todos los asesinatos en campamentos de verano de niños, cualquier asesino que vaya a ver tiene que tener un hacha. Y aquí en el campamento Nightwing no iba a ser una excepción. A diferencia de la película anterior, que también era un slasher que tenía mucha trama de brujería, ya tenemos que tener en cuenta que toda la trilogía tiene un hilo conductor que es la bruja de Shadyside. En esta película el slasher queda un poco enmascarado por todo el tema de la brujería, que coge más fuerza y se convierte en una parte más oscura de la cinta. Además se victimiza un poquito bastante a los habitantes de Shadyside, ya que son siempre ellos las personas que van muriendo en todas estas masacres que ha habido a lo largo de toda la historia del pueblo. Toda esta trama hace que el espectador quede atrapado para intentar resolver el misterio. Sinceramente, esta película me parece mucho mejor estructurada que la película anterior. Creo que tiene un guión más dinámico. No tiene tantos personajes clichés, son personajes que tienen más personalidad que los de la película anterior, que los de la película de 1994. Creo que las actuaciones son bastante superiores a los de la película anterior y sinceramente creo que esta película en cuanto a actuación y a guión es bastante superior a la anterior. Y eso me ha gustado porque no esperaba nada de esta trilogía, quería verla pero no esperaba nada. La primera me decepcionó un poco y esta me está gustando un poco más. Así que yo tengo la esperanza de que la tercera, que se estrenará el próximo 16, la de 1666, donde veremos el origen de la bruja,
me encante. Bueno, ya no tanto como me encante, sino que realmente que me haga querer quedarme pegado a la pantalla para saber cómo se desenlaza toda la trama de la bruja, por qué ocurre lo que ocurre y todo esto. No voy a decir mucho más sin spoilers, simplemente os recomiendo muchísimo que veáis esta película. Si no habéis visto la anterior, os la recomiendo para poder entender qué es lo que está ocurriendo, porque vemos esta parte inicial con los supervivientes y poder entender luego la siguiente, toda la trama de la película. Yo sinceramente, como digo, os lo recomiendo muchísimo. Si os gusta el género de slasher, las películas las vais a disfrutar. Son películas muy sangrientas, sobre todo esta segunda mucho más que la anterior, y con escenas muy duras, como por ejemplo cuando el asesino va creando la propia masacre en el campamento, que es que incluso no se ve el asesinato de forma explícita, pero sí que vemos un plano donde hay un niño en una cabaña y de repente cambia el plano y vemos al tío dándole con el hacha, pero no se ve cómo le da al niño. Pero niños en algunos casos súper pequeños con 8 años. O sea, son escenas que son bastante fuertes para personas que a lo mejor no están tan preparadas o que no les gusta tanto el género de terror, el slasher o cualquier cosa de esta. Como digo, una película muy recomendable, y ahora vamos a entrar un poquito en la parte con spoiler para hablar muy brevemente de algunas cosas que no puedo comentar sin spoiler. Bueno, pues ya dentro de la parte con spoiler vamos a comentar algunas cosillas, y esto sobre todo relacionado con la bruja y qué es lo que está ocurriendo con la bruja. En la primera película vimos como una de nuestras protagonistas, la que luego es poseída al final de la película, van todos a por ella, todos los asesinos van a por ella porque ha tocado la mano de la bruja. En esta película vemos que es lo que había ocurrido con la mano, porque ocurre eso con la mano y dónde está el resto de los huesos de la bruja, el resto del cuerpo de la bruja. Bueno, pues aquí tenemos a una persona, un personaje que es la enfermera del campamento, cuya hija también había asesinado a un montón de gente en otra masacre anterior, también poseída por la bruja. Y ella poseía un libro que decía que la bruja se había cortado la mano por unas movidas que tampoco voy a meterme en ellas. Entonces nuestros protagonistas de esta película encuentran la mano, y obviamente como han tocado algo que es propiedad de la bruja y la bruja no quería que lo encontraran, pues todos van a por ella. ¿Y quién es el asesino? Pues el asesino es el novio de Cindy. La propia enfermera había intentado acabar con él porque ella sí conoce dónde está la cueva de la bruja, donde estaban todos los nombres apuntados que pudimos ver al final de la primera película. Pues para intentar evitar que ocurra una masacre, la enfermera intenta acabar con la vida de este personaje, de Tommy, del novio de Cindy. Pero como no acaba con la vida, finalmente se convierte en el asesino del hacha, del campamento. ¿Y cómo consigue la bolsa? Pues simplemente es nuestra protagonista Ziggy, que le pone una bolsa para intentar asfixiarlo, pero que al final no lo mata y se queda así, aunque luego Cindy le corta la cabeza y vuelve a la vida. Pues como ya vimos en la primera película, que aunque los explotase volvían a la vida porque son inmortales. Y ahora vamos con el final de la película. En el final de la película volvemos con nuestros dos supervivientes y la superviviente de la masacre, con Ziggy, que se está haciendo pasar en realidad por Cindy, su hermana mayor, y ellos llegan a la conclusión que la única forma de parar esto es llevar la mano junto con el resto del cuerpo de la bruja. Así que recuperan la mano y van a llevarlo junto al resto de los huesos. Y en ese momento la protagonista de la película anterior empieza a sangrar y toca el resto de la calavera y todo el esqueleto de la bruja, y vemos las escenas de nuestra próxima película, de 1666, donde vemos algunos que otros personajes nuevos, pero nuestra protagonista de la película de 1994 es la bruja, salvo que cuando se ve, por ejemplo, reflejada en cualquier cosa, es otra persona, es otra actriz. Me parece muy interesante que todos los asesinos, que todos los implicados en las otras películas vayan a converger en 1666 y que todo tenga relación. Tengo muchas ganas de ver eso para ver cómo lo van a explicar todo al final. Y la verdad es que, como he dicho antes, la parte sin spoiler me ha gustado mucho, y esta parte última me llamó muchísimo la atención porque me queda con el hype de decir, venga, vamos a ver qué ocurre. Quiero ya la siguiente entrega para saber qué es lo que pasa. Y ya está, me gustaría que dejases en los comentarios qué te ha parecido la película, si la has visto. Revienta el botón de like y comparte con tus amigos para que llegue a más gente. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Te recomiendo que me sigas en Twitter, tienes el enlace también en la descripción de este vídeo. Ahí te podrás enterar de todas las noticias del mundo del cine y de la televisión en el momento en el que se publiquen. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.